Continuamos en Somos Uruguay Televisión y en esta oportunidad vamos a realizar un debate con el sentido de poder entender mejor uno de los aspectos que va a ser clave el próximo 26 de octubre, porque además de elegir presidente, de renovar el Parlamento, allí se va a plebiscitar un tema que atañe a todos los uruguayos, que es la baja de la edad de imputabilidad penal. Tenemos dos invitados que vamos a presentar, pero antes les presentamos este tema para que ustedes puedan entenderlo un poco mejor. La campaña por la baja de la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años fue impulsada por los sectores Vamos Uruguay, del Partido Colorado, y Unidad Nacional, del Partido Nacional. El próximo domingo 26 de octubre habrá plebiscito junto a las elecciones nacionales. El voto por la iniciativa no es obligatorio y para que gane la baja de la edad de imputabilidad deberá votar por la opción del sí más de la mitad del total de quienes concurran a las urnas. La Corte Electoral recuerda que la opción es votar entre sí o directamente no votar por el sí. No existe el voto por el no. Se llega al plebiscito por una iniciativa lanzada por el ahora candidato a la presidencia por el Partido Colorado, Pedro Bordaberry, y respaldada por el candidato nacionalista Luis Lacalle Pou. La Comisión Nacional para Vivir en Paz fue la que impulsó la convocatoria popular y juntó firmas. En septiembre de 2012, la Corte Electoral llegó a validar las 250.000 firmas necesarias, el 10% del padrón electoral que exige la Constitución, y el recuento se dio por finalizado. En total, se habían reunido 367.000 rúbricas para solicitar el plebiscito. Las posturas más visibles sobre el tema están encabezadas por los grupos Comisión No a la Baja y Para Vivir en Paz Yo Voto. En estos últimos días, un grupo de militantes del sector Vallistas de Ley, que apoyó la precandidatura presidencial de José Amorín Valle, conformó el grupo Vallistas por No a la Baja y militan en contra de la propuesta de bajar la edad de imputabilidad. El grupo se suma a otro, ya formado en filas del Partido Nacional, mayoritariamente del sector Alianza Nacional, que lidera Jorge Larrañaga, que desde el inicio se posicionó en contra, pero también hay militantes del grupo de Luis Lacalle Pou. Bueno, un tema realmente importante, polémico y que divide a los uruguayos que van a tener la posibilidad de votar y de pronunciarse el próximo 26 de octubre, como lo decía el informe. Vamos a presentar a nuestros invitados. En primera instancia vamos a presentar a Fabiana Goyeneche, abogada, representante de la Comisión No a la Baja en contra de esta iniciativa. Bienvenida y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias a vos, es un gusto estar acá. También vamos a presentar a Guzmán Ifrán, es contador público, candidato a diputado por Montevideo por el sector Vamos Uruguay, que lidera Pedro Bordaberry, y vocero de la Comisión para Vivir en Paz a favor de bajar la edad de imputabilidad penal. Muchas gracias, Guzmán, por haber aceptado esta invitación. A ti por la invitación, Sergio, es un gusto estar aquí. Bueno, antes de comenzar con la dinámica de este debate, que reiteramos, no queremos una confrontación, lo que sí queremos es que la gente entienda cuáles son las dos posiciones y fundamentalmente qué es lo que va a pasar si se aprueba este plebiscito, esta reforma de la Constitución, o en el caso de que no se alcance con los votos, qué es lo que va a pasar después. Por eso tenemos aquí representado a las dos partes. A ustedes les digo que vamos a hacer una dinámica de primero, evidentemente vamos a presentar el tema, van a tener 3 minutos para desarrollar su concepto, su idea, y lo vamos a hacer en 2 bloques, así podemos ir a los detalles de lo que implica esta propuesta, este planteo que se va a resolver el próximo 26 de octubre. Lo primero, y creo que para presentar el tema, es por qué sí y por qué no. Y le vamos a dar la derecha a Guzmán Ifrán, ya que ustedes son quienes proponen justamente esta enmienda constitucional. Exactamente. Bueno, el primer paso fue juntar las firmas necesarias para llevar a cabo este plebiscito. Se precisaban 250.000 firmas y la ciudadanía, en un pronunciamiento bien contundente, Sergio, exigiendo con una fuerte demanda de seguridad, juntó 370.000 firmas. Eso cortó horizontalmente a todos los partidos políticos, inclusive a todas las ideologías políticas. Todas las personas que vivimos en Uruguay, sin distinciones, firmaron para que se lleve a cabo este plebiscito. Ahora el segundo paso es, bueno, salir airosos de esta instancia y que realmente se logre aprobar el proyecto de reforma. Es un proyecto de reforma integral que nosotros proponemos. Se ha visto reducido en los últimos años a la baja de edad de imputabilidad penal, ¿sí? Inclusive mismo en el TEP lo presentaban con el proyecto de la baja. Bueno, ese es uno de los 4 puntos del proyecto de reforma. Incluso no es la baja de imputabilidad penal para todos los delitos. Es decir, el Código Penal, bueno, Fabiana, que es abogada, después
me podrá decir bien cuánto representa porcentualmente el Código Penal, pero siendo determinados delitos puntuales, es un porcentaje muy ínfimo del Código Penal, pero son los delitos que nosotros consideramos más graves y que nosotros identificamos, ¿sí?, con datos estadísticos concretos, que es donde los menores tienen mayor participación en estos delitos, ¿no es cierto? Bueno, ese es el primer punto de la reforma, ¿sí? Bajar la edad de imputabilidad penal para algunos delitos graves, que son homicidio, homicidio especialmente agravado, homicidio muy especialmente agravado, lesiones graves, lesiones gravísimas, rapiña, rapiña con privación de libertad, es decir, copamiento, secuestro, violación y extorsión, ¿sí? Pero hay otros puntos que son igualmente importantes, y hay otro y uno de esos 3 puntos adicionales es el que más me motiva a mí, por ejemplo, para sumarme a este proyecto y militar por ello. Tenemos el proyecto de mantener los antecedentes penales de los menores, para que después, si reinciden, se tomen en consideración estos antecedentes, ¿sí? Eso antes no estaba, bueno, es lo que proponemos en parte. Luego tenemos el hecho de garantizar constitucionalmente, ¿sí?, el castigo a los adultos que utilizan menores para delinquir. Esto no es menor, garantizarlo de manera constitucional. Y después lo que a mí más me motiva es la creación de un centro de rehabilitación del menor que esté por fuera de la órbita del INAU y que realmente logre llevar a cabo un proceso de rehabilitación exitoso para que los jóvenes infractores que por distintas circunstancias entraron en el mundo del delito, cuando salgan, porque en Uruguay todos los que entran en un centro de reclusión, ya sean menores o mayores, ¿sí?, por nuestra legislatura, algún día van a salir, que salgan, bueno, con herramientas para afrontar la vida, ¿sí?, y que se puedan desenvolver bien en el mundo formal del trabajo y de la sociedad del conocimiento, que es en la que estamos. Ese es integralmente el proyecto de reforma que presentamos, es el camino que hemos ido transitando en todo este tiempo, y bueno, esperemos que nos vaya bien y que la ciudadanía nos acompañe. Bueno, muy bien, Guzmán, y ahora le damos la palabra entonces a Fabiana para que nos explique por qué no acompañar esta iniciativa. Bueno, yo voy a empezar a coincidir plenamente con algo que he escuchado a Guzmán más de una vez decir, y es que ambas comisiones no tenemos tantas diferencias como parece, y parto de esto. Estamos absolutamente de acuerdo en que esta iniciativa de juntar firmas y de llevar a cabo el plebiscito tuvo origen en una gran preocupación que tenía la población uruguaya en materia de seguridad. Nosotros también estamos preocupados por la seguridad y coincidimos, y siempre lo hemos dicho, en que aunque sea un solo el adolescente que ha cometido un solo delito, el Estado está obligado a ocuparse de eso plenamente. Ahora bien, a raíz de esta iniciativa y de otras manifestaciones de disconformidad, de preocupación, de miedo que había mostrado la población uruguaya, también es cierto que además de esta recolección de firmas, se llevó adelante un acuerdo político partidario en el que todos los partidos participaron y acordaron, entre otras cosas, crear el sistema de responsabilidad penal adolescente, conservar los antecedentes de los menores y además otra serie de medidas como por ejemplo marcar un mínimo de pena que antes no existía, sino que el mínimo era discrecional para el juez, y también un aumento de pena para ciertos delitos en ciertas circunstancias. Esto tuvo origen como un consenso político, es decir, sabemos que los partidos tienen que negociar, que en la sociedad hay que negociar para encontrar el mejor camino para solucionar este tipo de cosas. Lo que se dejó de lado porque se acordó que no había forma de aprobarlo porque no era una buena opción fue bajar la edad de imputabilidad. Por eso es que nosotros partimos de la base de denominarnos no a la baja. Porque si bien tenemos críticas a otros matices del proyecto de reforma que se va a plebiscitar, a lo que nos oponemos contundentemente es a tratar a adolescentes como adultos. No estamos defendiendo la impunidad. De hecho, en nuestro país, desde el 2004, no hay en absoluto impunidad para los menores. Y esta serie de reformas que han habido, a partir del Código de la Niñez y la Adolescencia, aseguran una responsabilidad penal. Reforma que se llevó adelante en el gobierno del doctor Jorge Valle y proyecto de ley del Código de la Niñez y la Adolescencia que fue firmado incluso por el senador Bordaberry, entonces ministro. Ahora bien, había una necesidad de mejorar esto, de seguir adelante. Pero el problema de este proyecto es que propone, como bien decía Guzmán, aplicar para ciertos delitos el Código Penal de adultos. Nosotros estamos convencidos de que esto no sirve para mejorar el problema. Porque, como bien se dijo cuando se recolectó firmas, y lo reafirma el nombre de la comisión que ahora trabaja en pro de esto, se hace para vivir en paz, se hace por más seguridad.
Nosotros, todos los datos que hemos recogido, todos los expertos que hemos consultado y todas las organizaciones sociales que forman parte de No a la Baja, hemos encontrado que tratar a los adolescentes como adultos y regir el sistema penal juvenil por las leyes que fueron creadas para los adultos no reducen el delito. Y hay un grave peligro de que puedan empeorar la situación. Y eso es lo que más nos preocupa. Muy bien, muchas gracias, Fabiana. Y seguimos desarrollando este tema y vamos a hacer hincapié en lo que es el punto más polémico de esta propuesta, de este planteo que se va a plebiscitar el 26 de octubre, que es bajar la edad de imputabilidad. Y de repente no es la misma pregunta para los dos, tiene un matiz, pero tiene que ver con lo mismo. Y comienzo por Guzmán. Sí. ¿Qué puede solucionarle a la población que un chico de 16 años sea imputable? Bien. Primeramente algunas pequeñas aclaraciones, ¿sí? La señora Goyeneche dijo que ella se votó el hecho de que mantuvieran los antecedentes. Bueno, eso es así pero parcialmente, es decir, coincide la doctora Goyeneche en que es hasta los 20 años como máximo y después hay que descartarlos. Eso fue lo que se votó, no es lo que nosotros proponemos, es que se mantengan indefinidamente. Hay un tema de información y manejar con cuidado la información para informar a la población y no desinformarla, ¿sí? Sobre todo con lo que pasó con Guianci hace unos días, por ejemplo, que es bastante preocupante. Pero con respecto a la pregunta en concreto, Sergio. Sí. Bien, yo realmente, y eso cada uno vive esta militancia, porque en definitiva para nosotros es una militancia de un punto de vista personal también, ¿sí? Por concepciones personales. Yo no creo y no enfoco el hecho de bajar la edad de imputabilidad para esos delitos graves y no para todo el resto como haciendo foco en lo punitivo. Es decir, yo no quiero que sean penas más duras para castigarlo más porque mirá lo que hicieron y se merecen esto, porque atrás de los jóvenes que cometen estos delitos hay circunstancias que muchas veces la gente, ante el dolor de haber perdido un familiar o ante el mal momento de sufrir, ser víctima de un delito, no tiene en cuenta. Y es que crecieron en contextos, no todos, pero en su gran mayoría, muy críticos, que no conocieron otra forma de vida, ¿sí? Por lo que yo no lo enfocaría desde el punto de vista punitivo, para decir que paguen más. Me parece que eso no tiene sentido y no aporta. Yo lo enfoco como el hecho de que a través de ese punto en particular se va a extender el tiempo necesario como para que lleven a cabo una correcta rehabilitación, ¿sí? Y así poder reinsertarse en la sociedad como ciudadanos de bien. Y me parece que eso no es menor, el enfoque, ¿sí? Mi enfoque no es desde el punto de vista punitivo, sino desde el punto de vista de la rehabilitación, ¿sí? En cuanto a eso, bueno, la otra pata sería tener un instituto que realmente los rehabilite. Hoy en día tenemos el CIRPA, que se ha constituido verdaderamente en un centro de torturas, lo que es muy preocupante. Y esto ha sido denunciado no por nosotros, sino por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por el Comité contra Torturas de ONU, por lo que aumentar penas, que sería el caso para estos delitos graves con la baja de imputabilidad, con ese punto de los 4 que componen la reforma, sin tener un instituto que sea capaz de rehabilitarlos de manera exitosa, sería hasta contraproducente. Por eso nuestro proyecto es complementario. Ese punto del centro de rehabilitación del menor viene a complementar el hecho de que se aumente el tiempo de duración en él. Y solamente con un buen periodo de tiempo en el centro de rehabilitación, ¿sí? Que esté considerado como el periodo de tiempo aconsejable para que se pueda llevar a cabo una real recuperación. Con un equipo idóneo de rehabilitación, con equipos multidisciplinarios de profesionales dentro del centro, es lo que va a llevar a cabo la realización de estos jóvenes. Por eso yo lo veo desde el punto de vista de la rehabilitación y no desde el punto de vista punitivo. Bueno, muy bien, gracias Guzmán. Y ahora le trasladamos, va por la misma línea. Ustedes evidentemente defienden no bajar justamente la edad de 18 a 16 años, pero sí es una realidad que hay mucha gente preocupada por la participación de menores delinquiendo. ¿Cuál sería la propuesta para decirle a ese votante, no acompañen este proyecto, pero vamos a hacer tal cosa? ¿Cuál sería la propuesta, el argumento que le da la comisión a la cual tú representás para que la persona el 26 de octubre no acompañe este planteo? En primer lugar, tiene razón Guzmán, y a eso nos referíamos con matices. La aprobación de antecedentes que hay hoy en día no coincide con lo que propone el proyecto de reforma. Bien, vale decir de todas maneras que no es que se conserven los antecedentes hasta los 20 años, sino hasta 2 años luego de o adquirida la mayoría de edad o de cumplida la pena, ya sea cumplida a los 20 o a los 22 o a la edad que sea. Pero sí, nosotros no compartimos que los antecedentes se conserven de por vida,
porque incluso esto sería aún más severo que el sistema que se le aplica a los adultos, lo cual nos parece un disparate. Pero yendo al foco de la pregunta, ¿por qué bajar o no bajar la edad de imputabilidad? ¿Cuál sería la alternativa? Y es bien válido porque nosotros insistimos, no estamos diciendo que esté todo bien como funciona hoy en día, y hemos sido, incluso desde antes de que surgiera toda esta movilización, han sido muchas de las organizaciones y participantes de No a la Baja los pioneros que insistentemente han acudido gobierno tras gobierno, organización tras organización en cambios de institución, proponiendo y pidiendo y reclamando reformas y medidas serias. Porque, insistimos, nos preocupa la inseguridad, pero queremos medidas serias y medidas que den resultados. El enfoque de la propuesta, el enfoque de la reforma, ¿por qué hacer énfasis en la baja de imputabilidad o por qué hacer énfasis en un nuevo servicio descentralizado? Que seguramente el instituto que hay hoy en día tiene, porque se han denunciado, grandes necesidades de mejoras, pero no podemos desatender que incluso aquellos denunciantes, aquellos organismos que procuran atender y cuidar y vigilar esas cosas, como la Institución de Derechos Humanos de las que hablaba Guzmán, como el Relator contra la Tortura de quien hablaba Guzmán, como muchísimas organizaciones, son las primeras en decir que hay que controlar el sistema de privación de libertad de adolescentes, pero que bajar la edad de imputabilidad va a empeorar la situación. ¿Qué es lo que a nosotros nos preocupa? Yendo al punto, y coincidíamos en eso en un programa reciente con Guzmán, desde el 2011 hasta ahora se han tomado diferentes medidas, algunas que compartimos, otras que no, pero hay algo que no se puede negar, y me voy a referir a la misma fuente que utilizó la Comisión para Vivir en Paz cuando se presentó, para así no entrar en esta discusión que a veces se entra sobre los números y quién maneja qué números, que es el doctor Sayagués, que se basa en la información del Poder Judicial, que creemos que es la fuente más neutral y más certera a la que podemos acudir, y es que desde el 2011 hasta ahora se han tomado medidas de las que hablábamos, como crear este sistema de responsabilidad penal, que todavía tiene pendiente descentralizarse, y es cierto que eso es una deuda. Se han fijado mínimos, se han aumentado algunas formas de privarse de libertad del cumplimiento de la pena, y hace falta mejorar mucho la gestión y hace falta hacer énfasis en algunas medidas de rehabilitación que se están llevando a cabo. Lo importante de esto, estas medidas están dando resultados, están mostrando resultados concretos. Uno de ellos, del 2011 hasta ahora, la reducción en un 41% de las rapiñas cometidas por adolescentes. ¿Es esta la solución? No, se mejoró la situación en absoluto, hace falta mucho más. Pero esta reforma, de aprobarse, lo que va a hacer es regir a los menores por la ley de adultos y agravar esta situación en la que buscamos mejorar. Fabiana, Guzmán, hay mucho más para hablar, evidentemente que tenemos un bloque más para poder desarrollar estos temas de los cuales estamos hablando y también otros. Los invito a, si me esperan unos instantes nada más, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos aquí en Somos Uruguay Televisión, acompañados por Guzmán y Fran, que integra la Comisión para Vivir en Paz, y por Fabiana Goyeneche, que integra la Comisión No a la Baja. Estamos en este debate aquí en Somos Uruguay Televisión, ya volvemos. Capacitación en peluquería. Formate en una profesión con salida laboral y convertite en un especialista en estilismo. Cursos para principiantes, perfeccionamiento, cursos intensivos, formación de nuevos talentos. Liber Luna, 2481-1723. Hace más de 80 años nacíamos con la intención de construir el futuro del país junto a todos los uruguayos. Hoy nos transformamos para seguir construyéndolo. Realizamos una inversión sin precedentes para modernizar y construir nuevas plantas, empleando a miles de uruguayos, contribuyendo a la protección ambiental y aumentando la capacidad productiva y logística del país. Con Portland & Cap estamos promoviendo la inversión, el desarrollo en infraestructura, el trabajo uruguayo y la responsabilidad ambiental. Portland & Cap, construyendo un país sustentable. La da 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 da.
En 1828 se creó en Canelones el primer pabellón patrio. Orgullosos de ese legado histórico, hoy presentamos nuestro número único de atención telefónica al ciudadano, 1828. Toda la información, consultas, gestiones y reclamos en un solo número. 1828, Teleatención Ciudadana, el número de la Comuna Canaria. Somos Uruguay en su ciclo de desayunos útiles presenta a Marcos Carámbula, intendente de Canelones. 2005-2014, la construcción de los puentes al futuro. Miércoles 6 de agosto, 8 horas, Costa Urbana Shopping. Por informes y reservas, llamar al 2916-1417 o por desayunosútiles@somosuruguay.com.uy. Continuamos en Somos Uruguay Televisión y continuamos con este debate con dos invitados, dos personas jóvenes, profesionales, que cada uno defiende su posición. Les recordamos el 26 de octubre, además de elegir nuevo gobierno, nuevo presidente y también renovar el Parlamento, va a estar allí plebiscitándose la baja o no de la edad de imputabilidad penal, más algunos otros aspectos que ya hemos repasado. Le tocaba el turno a Guzmán y Fran, que evidentemente quiere responder a alguna referencia que hizo Fabiana. Lo más brevemente posible, después vamos a la pregunta. Con respecto a que, bueno, todos los partidos votaron en 2004 el Código de la Niñez y la Adolescencia, eso es así, pero nosotros consideramos que ya no está vigente en cuanto a su espíritu, ¿sí? Mi partido también lo votó, por supuesto, pero ¿qué pasa? Eso se votó en 2004. A partir de 2005 hasta la fecha, ¿sí?, los delitos perpetrados por menores de edad se han triplicado, por lo que me parece que es un punto a tener en cuenta muy importante del por qué nosotros, habiendo votado eso, ahora reconsideramos la postura. Me parece que no es un dato menor, estamos hablando de que, siendo el 8% de la población, los jóvenes, los adolescentes, para los cuales nosotros proponemos el proyecto de reforma, cometen el 45% del total de las rapiñas, siendo el 8% de la población, y del total de rapiñas de Montevideo en particular, el 52%. En cuanto a los homicidios, cometieron en 2011 el 17%, en 2012 el 21% y en 2013 el 17% de los homicidios, siendo el 8% de la población. Por eso nosotros, evidentemente, lo que intentamos es acompasar, bueno, las circunstancias actuales y por eso reformular nuestra postura respecto al tema. Otro temita hizo referencia al doctor Sayagués, ¿sí?, que es el que trabajamos con los mismos datos. Bueno, efectivamente se redujeron en un 41%, como decía la señora Goyeneche, las rapiñas perpetradas por menores, y el propio doctor Sayagués establece porcentajes en cuanto a que de ese 40%, vamos a redondearlo, ¿sí?, 30% se debe a la eliminación de las fugas y 10% al aumento de las penas. Por lo que el hecho de aumentar las penas por sí mismo no es la solución, nunca lo planteamos como tal, pero sí colabora claramente para bajar la inseguridad, bajar las rapiñas y por ende bajar la inseguridad. Sí, ahora sí. Bueno, Guzmán, prácticamente se fue el tiempo, bueno, pero Fabiana, no sé si querés responder alguna de las alusiones que hizo Guzmán o pasamos a otro tema. No, sencillamente que una cosa es el aumento de penas, que fue poner un mínimo de un año, enfocado en un sistema penal juvenil, dista enormemente de aplicar un sistema penal de adultos. Insistimos, no nos negamos a reformas, pero de ahí a pasar a aplicar un sistema penal de adultos, cuando en el mundo entero se está buscando implantar un sistema penal juvenil. De hecho, el promedio absoluto, tanto en América como en Europa, es una edad penal juvenil hasta los 18 y a partir de los 18 otra edad adulta. No podemos comparar bicicleta con limonada. Muy bien. Esta es una pregunta para los dos. ¿Qué percepción tienen en cuanto a la receptividad de esta propuesta Montevideo e interior del país? Empezamos por Guzmán. Bien. En el interior del país está todo el mundo, por supuesto, enterado. Pienso que en todo Uruguay está todo el mundo enterado de que simultáneamente con las elecciones nacionales se lleva a cabo este plebiscito, ¿sí? Pero claro, la mayor preocupación recae en los montevideanos porque somos quienes sufrimos más fuertemente el problema de la inseguridad. Si bien todas las personas del interior del país también les interesa, es un fenómeno que está poco a poco calando hondo en el interior. Hay ciudades que antes se podía dejar la puerta abierta perfectamente, como es la ciudad en que yo me crié, que es la ciudad de Tacuarembó, y hoy en día eso ya no se puede hacer.
por lo que ha habido un efecto contagio y, bueno, ese mismo efecto contagio es el que ha tenido en cuanto a la percepción de que este plebiscito es necesario para comenzar a mejorar la seguridad de nuestro país. ¿Sí? Fabiana. Coincidimos, sí, en que hemos visto que la gente está afortunadamente en su mayoría enterada de este plebiscito y siguen muy de cerca esto. Ahora bien, es muy distinto cómo se vive, no solo el problema de la seguridad, sino cada cuestión cultural desde lo local, desde el departamento propio de la ciudad de la que uno viene, en comparación con la capital. En ese sentido, desde No a la Baja, este fin de semana vamos a hacer un encuentro en Paso Severino de los referentes de cada comisión departamental que afortunadamente se han formado a lo largo de todo el país, para que, bueno, coordinar la campaña de aquí a octubre, pero sobre todo fortalecer para que cada comisión local pueda conversar con sus vecinos y hablar con su gente, con la gente con la que comparte el ambiente y con la que conoce, sí, las diferencias, que sin duda son muchas, entre su lugar y la capital, para no seguir insistiendo en esta centralización que a veces impone Montevideo y así llevar adelante la discusión para que la gente sepa realmente en qué medida este plebiscito va a afectar su vida y nos preocupa. Este plebiscito está asociado con el tema de la seguridad, ¿no? Fundamentalmente. Y cuando hablamos de seguridad también hablamos de derechos humanos. Esta es una pregunta para Guzmán. ¿Sí? La Institución Nacional de Derechos Humanos considera esta propuesta de bajar la edad de imputabilidad que es contraria a la Constitución. ¿Cómo ustedes le explican a quienes quieran que adhieran a este planteo que voten algo que no es constitucional? Bien, primero que nada, no deja de ser simplemente una opinión, porque en definitiva no es el Instituto Nacional de Derechos Humanos quien determina si una norma es constitucional o no. Eso le compete a la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? Y luego tomarlo como de quien viene. El Instituto Nacional de Derechos Humanos está presidido por la señora Mirta Yance. La señora Mirta Yance hace, creo que horas, ¿sí?, dijo en un medio masivo de comunicación, en otro canal, que estaban en contra, justamente lo que tú me estás diciendo, Sergio, de nuestra iniciativa de reforma, porque ¿cómo va a ser que van a poner a los chiquilines en la cárcel con los adultos? Es una persona que, con la responsabilidad que tiene, que le ha otorgado el Parlamento de conformar esta institución y de presidirla, no está siquiera informada del texto de reforma. Es inaudito, es una falta de respeto a la ciudadanía y me parece que habla muy mal el Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuya opinión después de esto, que es algo básico, leer la propuesta para después formar opinión, tiene que ser tomado con pinzas. Es realmente muy grave lo que ha sucedido con Yance, muy grave. Y que con respecto a eso podemos hacer varias lecturas. Hay tres que las descarto, ¿sí?, que son que la señora Yance no sabe leer, la descarto por ridícula e irrespetuosa, eso no es así, o que no tiene comprensión lectora, que habiéndola leído no la entendió, la descarto por ridícula e irrespetuosa, ¿sí?, o que está bajo algún efecto de alguna sustancia psicoactiva, la descarto por irrespetuosa. Esas no son opciones válidas. Entonces quedan dos opciones, o una muy preocupante y una realmente peligrosa. La muy preocupante es que salió a formar opinión, aparte son formadores de opinión, ¿sí?, sin siquiera conocer el texto de reforma, porque lo dice explícitamente que se creará un centro de rehabilitación del menor. Eso es muy preocupante. Y lo que sería la otra opción válida, la peligrosa, es que, sabiendo bien cómo son las cosas, salió a propósito a desinformar a la población para que formen opinión con datos cerrados. La verdad, es una situación lamentable. Fabiana, ¿alguna referencia a esto? Sí, por supuesto. Yo no voy a entrar a opinar sobre lo que dijo la doctora Yance, creo que le corresponderá a ella en su momento responder o no, si lo considera oportuno. Refiriéndome a la institución. Bien refería Guzmán hoy al comienzo del programa y lo hemos hablado en reiteradas ocasiones entre nosotros y con distintas personas que han participado de la discusión sobre el plebiscito, a las denuncias sobre violaciones de derechos humanos que ha llevado adelante la institución de derechos humanos, que fue la que dio de alguna manera el puntapié inicial a toda esta discusión que se está llevando adelante y que afortunadamente hoy en día está en manos de la justicia. Ahora, nos preocupa que la necesidad de coherencia que hay para responder a la institución de derechos humanos y citarla y hacer referencia a ella cuando habla de la violación de derechos humanos y cuando habla de las carencias que pueda haber en el CIRPA, pero desacreditar
y de una manera que, con todo respeto, considero preocupante y seria y triste a un miembro de la institución, y a través de ese miembro a un documento que fue elaborado por la institución toda y por el organismo todo, no por una persona sola. Y esto va, creo que en una línea que se viene escuchando lamentablemente desde hace un buen tiempo, como ocurrió en su momento cuando el arzobispo de Montevideo, Monseñor Daniel Sturla, se pronunció contundentemente en contra de la baja de imputabilidad, y el señor Bordaberry, debo decir a título personal que de una manera que me dio mucha pena, dijo que la Iglesia se dedique a los fieles y deje los temas de seguridad a los políticos. De la misma manera que el señor Ope Pasquet refirió en cuanto a la institución de derechos humanos y su posición contraria a la baja, que era un rival más. Me parece que en una sociedad democrática como la nuestra, más allá que podemos tener diferencias y aún así, por suerte, Guzmán y yo hemos tenido la oportunidad contigo y en otras ocasiones de dialogar, de intercambiar, no podemos desmerecer y no podemos desacreditar ni entrar en esta campaña de agravios que me parece que no contribuyen. La gente está cansada de escucharnos pelear, está cansada de escuchar agravios en un año electoral en el que hay mucho ida y venida, y me parece que tenemos que apuntar a hablar de lo que va a ser la reforma y de cómo se va a aplicar, y no faltarnos el respeto. Lamentablemente nos queda ya el cierre, así que no les voy a hacer ninguna pregunta, me imagino que quizás quieran redondear el tema. Tanto Guzmán como Fabiana, le damos 2 minutos para cada uno y ya tenemos que cerrar el debate, lamentablemente, porque queda mucho tema. Así que Guzmán, te toca a ti. Bien, un pequeño apunte con respecto a los agravios. Yo coincido que no es la manera de hacer campaña. Pienso que la manera más cruel de agravio del pueblo uruguayo es desinformarlo. Como ha dicho la Comisión a la Baja, tengo todo documentado durante 3 años seguidos. Ahora la Institución Nacional de Derechos Humanos, también el candidato a la presidencia Tabaré Vázquez, que dijo que venía el Concar y los iban a violar. Eso es agraviar al pueblo uruguayo en su inteligencia. Con respecto a la propuesta en sí, yo voy a invocar a la gente a que vote el proyecto de reforma constitucional, porque es un derecho que es una reforma, ¿sí?, que ya ha salvado vidas en cuanto a su espíritu, porque a raíz de la juntada de firmas, las 370.000, ya el gobierno ha tomado medidas que han salvado vidas. Bueno, este es un paso hacia adelante en ese sentido, que insta a proteger a las personas decentes de este país, pero también a quienes hoy en día están en el centro de rehabilitación Sirpa, que no es un centro de rehabilitación, en realidad se ha constituido más bien en un centro de torturas. Bueno, queremos protegerlos, proteger sus derechos humanos, que no se siga sucediendo los hechos lamentables que se suceden, y rehabilitarlos a través de equipos multidisciplinarios compuestos por psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales y demás profesionales idóneos en rehabilitación, para que se puedan insertar en la sociedad como personas de bien, ¿sí? Es un poco el mensaje final, y nosotros, que somos una comisión de propuesta y no de protesta, es el camino que hemos llevado adelante y así seguiremos. Fabiana, 2 minutos finales. ¿Qué sin más duda se puede agregar? Que somos amigos de la información. Lamentamos que cuando se presentó la Comisión para Vivir en Paz, tuvieron que presentar que recién iniciaban la campaña porque no tenían los fondos con los que contábamos nosotros, cuando en realidad cuando se quiso insistir en el tema de fondos se dijo que se iban a transparentar porque es una comisión que está avalada por el Partido Colorado. Nosotros somos los primeros en estar dispuestos al intercambio. Tan es así que el viernes de la semana que viene hemos invitado a alguien que está a favor de la reforma a participar de un evento en el que vamos a tratar la baja de la imputabilidad en el Paraninfo, el viernes a la mañana en la Universidad de la República. Lo que le decimos a la gente, estamos absolutamente dispuestos a seguir intercambiando, estamos preocupados por la seguridad y estamos gravemente preocupados por los daños que le puede hacer a nuestra sociedad y a nuestra seguridad esta reforma. Se ha dicho que nosotros no sabemos lo que es ser víctima del delito, lo que es padecer el daño de estas cosas que se tratan de combatir. Sin duda que lo sabemos, pero trabajamos por no a la baja personas que pertenecen a la colectividad judía, salesianos, personas del Partido Nacional, Colorado, Frente Amplista, del Partido Independiente. Todos en alguna medida sabemos lo que es sufrir el delito y todos estamos preocupados por la seguridad. Pero tenemos mucho miedo de lo que puede pasar con esta reforma y sobre todo porque una vez implementada no se va a poder retroceder. Por eso invitamos a una mayor reflexión y a no votar el plebiscito el 26 de octubre. Fabiana Goyeneche, Guzmán y Fran han sido muy amables, muy gentiles. Realmente felicito de la manera en la cual se refirieron, cada uno defendiendo su posición, que son antagónicas evidentemente, más allá de tener alguna coincidencia en lo macro, pero sí
en lo que van a hacer cada uno de ustedes el 26 de octubre, difieren, pero está bueno poder conversarlo así, civilizadamente. Así que antes de despedirlos, les voy a entregar un obsequio de Somos Uruguay Televisión y también de Costumbres Uruguayas, esta carpeta en cuero personalizada. Muchísimas está gracias. Con su nombre, así que para Guzmán también. Bueno, Sergio, se le muchísimas alcanzamos. gracias. Y yo tengo un obsequio también para ustedes. Es un buen ejemplo esto. Exactamente, ¿qué pasa? De entregar obsequio, porque nosotros sábado a sábado les obsequiamos a los invitados la carpeta en cuero. En realidad, perdón que te decepcioné, capaz no es para ti, bueno. sino porque estoy al tanto que BTV está llevando a cabo una campaña de recolección de juguetes para los chicos. Sí, así que esto me parece sumamente importante que las organizaciones, en este caso ustedes a nivel empresarial y Somos Uruguay en particular, se sumen a esta campaña. Me parece que quienes vamos por la positiva, intentamos construir, pese a que tengamos detractores, tienen que ser apoyadas mutuamente. Entonces, bueno, esto es una muestra, tenemos mucho más que hemos juntado, así que Sergio, me parece bárbaro, se lo vamos a entregar a la gente de BTV que está haciendo más que honorable la iniciativa. Esta campaña. Así que muchísimas gracias. Por favor. Muchas gracias a los dos. Un placer, gracias a vos.